De Génesis 37 a Génesis 40, verso 23, se titula "Y él habitó", o en inglés "And he dwelt". Y quiero leer unos 10 versos de esta porción. Dice así, tengo aquí dos versiones. La que está a mi izquierda es la Biblia Reina Valera 1960. Dice: "Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán". Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: "Oíd ahora este sueño que os he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío". Y le respondieron a sus hermanos: "¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros?". Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dice el verso 9: "Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí". Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: "¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti?". El verso 11 dice: "Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto". Puede tomar su asiento en esta tarde. Esta semana se titula la porción "El hábito", y él habitó, o he dwelt, y es una porción del libro de Génesis. Estamos llegando ya a cerrar el libro de Génesis. Quedan unos capítulos, unas porciones más, pero algo muy interesante está al borde de comenzar. Comenzamos estudiando el libro de Génesis y nos dimos cuenta que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis son una narración de Dios y el mundo, cómo Él crea al hombre y cómo Él crea el universo y todo lo que existe dentro de Él, cómo Él revela su palabra, sus mandamientos, su luz, su voluntad para la humanidad. Y vemos también la rebeldía de la humanidad en la primera pareja, Adán, y cómo son expulsados ellos del huerto de Edén, y cómo Dios trata de encontrar a una persona en su creación que esté dispuesto a amarlo a Él más y a su palabra más que a sí mismos. Miramos que lo intentó con Adán y no funcionó, lo intentó con Noé y no funcionó, y ahora miramos en el capítulo 12 del libro de Génesis, que encuentra a un hombre muy especial llamado Abraham, un hombre que lo ama, un hombre que camina con él. Cuando la Biblia dice y habla de caminar con él, se está refiriendo o se llama amigo de Dios, que incluso hay una canción que cantamos, está haciendo referencia a que caminar con Dios o ser amigo de Dios significa a que es obediente a lo que Dios mismo ya estableció en la forma que Dios quería que el ser humano viviera para él. Y miramos que este hombre Abraham es un amigo de Dios, es obediente, ama a Dios, guarda sus mandamientos, paga sus diezmos, vive su vida, está dispuesto a hacer lo que Dios le pide, demuestra una fe con acción que no se había mirado en el mundo. Cuando el Señor le pide su hijo, su único hijo Isaac, fácilmente va a la montaña
y está dispuesto a ofrecérselo. Cuando el Señor le dice sal de tu tierra y de tu parentela, él sale sin saber exactamente a dónde iba a ir, pero confiaba en lo que Dios le estaba mostrando, en lo que Dios le estaba diciendo, y lo demostraba en cada hecho, cada acto que él hacía delante de Dios. Así que Dios toma a este hombre y comienza a usarlo para manifestar su voluntad a su creación, para redimir, para que la creación eventualmente por medio de este hombre Abraham pueda regresar al estado original el cual fue creada, que es la creación habitando continuamente en la presencia de Dios. Miramos que le promete un hijo, Isaac. Miramos que Isaac tiene dos gemelos, Jacob y Esaú. Miramos el conflicto que hay entre ellos a causa de la diferencia que hay entre ellos. Uno tiene favoritismo con su madre, otro tiene favoritismo con su padre, y el menor le roba la bendición de su papá y le roba también la primogenitura a su papá, y causa conflicto en esta familia. Sin embargo, con todas estas imperfecciones, con todos estos terrores o errores, con todo lo que está sucediendo, Dios no se aparta de ellos. Todavía Él está por medio de la descendencia de Abraham tratando de llevar a cabo su plan maestro de que el ser humano pueda regresar al huerto de Edén, pueda regresar a caminar con Dios, pueda regresar a tener una cercanía y poder vivir delante de Dios. Y miramos ahora, entrando a la porción de esta semana, de que ahora Jacob comienza ya a tener hijos. Obtuvo a Lea primero y luego obtuvo a Raquel y obtuvo varios hijos. Y entre todos los hijos que él obtuvo hay un hijo muy especial, que es José. Casi la mitad del resto del libro de Génesis nos damos cuenta que está dedicado a la historia de José, la descendencia de Jacob. Y hay muchas razones por la cual Moisés escribe esto, y queremos ver algunas de estas razones en el día de hoy. Miramos aquí rápidamente cómo comienza el versículo 37, verso 1. Y Jacob habitó en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Miramos aquí el hebreo, de donde viene el título de la porción, y Jacob habitó, y él habitó. El de los 12 hijos que Jacob tiene, aquí tenemos una lista rápidamente del nombre de ellos: de Rubén, el primogénito; Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Isaac, Zebulón, José y Benjamín. Y miramos que cada uno de ellos tiene un significado importante, ya que en la palabra de Dios los nombres que reciben los hijos se vuelven proféticos, se vuelven un patrón para la vida de ese muchacho. Por eso miramos que al Señor continuamente les está cambiando el nombre. Por ejemplo, le cambia el nombre a Jacob, que significa en hebreo usurpador, o alguien que quita, y le cambia el nombre a Israel, que es alguien, significa en hebreo alguien que ha peleado con Dios y que ha vencido. En el cambio de nombre de Jacob a Israel hay una transición que sucede en la vida de ese personaje. Dios trata con él, mira y tiene la visión donde mira a Dios sentado en el trono, mira la escalera, mira ángeles subiendo, mira ángeles bajando, y él mismo dice: si tú me guardas y tú me cuidas de ir a hablar con mi hermano Esaú, entonces este altar en Betel, casa de Dios que he creado para ti, de este momento en adelante tú vas a ser mi Dios, y yo te voy a servir como te sirvió mi abuelo Abraham. Y miramos de que así se convierte y así se cumple. Dios lo guarda, y cuando él regresa, él comienza a adorar a Dios, comienza a vivir para Dios, comienza a obedecer a Dios como lo hizo su abuelo Abraham. Y miramos una transición, miramos un compromiso, miramos un cambio en el estado de ánimo, en la vida que escoge
vivir Jacob y no es más llamado Jacob, sino que ahora se llama Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en la porción miramos muy especial la vida de José en esta porción de las escrituras, que significa y él añadió. ¿Y alguien sabe de quién es José hijo? ¿Es hijo de Lea o es hijo de Raquel? Hace su mano si usted cree que es hijo de Lea. Hace su mano si usted cree que es hijo de Raquel. Gloria a Dios. Y miramos aquí en esta historia de Lea, Raquel y Jacob o Israel, miramos el favoritismo. Miramos que hay un favoritismo de parte de su papá hacia los hijos de su esposa Raquel. Y miramos que ese favoritismo que nosotros sabemos como padres que no debemos de tener entre los hijos, comienza a crear conflicto entre los mismos hermanos. Si leyó la porción de esta semana, rápidamente entramos a las escrituras, y lo primero que que Israel hace es de que le compra un traje, que en el día de hoy le da una túnica a su hijo favorito llamado José. Y hay 11 hijos que están mirando el favoritismo de su padre y simplemente no están de acuerdo con papá. No están de acuerdo en cómo está tratando a su hijo, cómo los está tratando a ellos. No está de acuerdo con la ropa, no está de acuerdo con la bendición, no está de acuerdo con ellos. Y miramos envidia, y miramos traición, y miramos tantas cosas que hoy en día podemos ver en las familias erróneas, equivocadas. Y todo comenzó porque el papá, que era el varón de Dios, que había hablado con Dios, había tenido este sueño y había dado su palabra de que él iba a caminar con Dios, le muestra favoritismo a un hijo. Y rápidamente miramos ahí los padres, el error, el problema que se crea cuando no tratamos a todos nuestros hijos de la misma forma. Y algo muy interesante es de dónde aprendió Jacob esta conducta. ¿De dónde aprendió Jacob a tener favoritismo? ¿Alguien sabe? De su mamá. Lo aprendió de su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Rebeca. Estaban dos hermanos, Esaú y Jacob, y Esaú era el favorito de Isaac, y Jacob, por estar en el quehacer de la casa, era el favorito de su mamá Rebeca. ¿Si se acuerdan de esa historia? Y miramos favoritismo del papá y miramos favoritismo de la mamá. Entonces miramos que ese patrón no se rompe, sino que continúa. Una vez más, lo que Jacob está haciendo con José es lo que su mamá y su papá hicieron con él y con sus hermanos. Lo que llamaríamos hoy en día una maldición de generacional, creo que se dice. Y miramos que lo que ya hizo papá y mamá, lo hace ahora el hijo, y ahora sigue José repitiendo la misma maldición, el mismo patrón, el mismo conflicto, la misma envidia, los mismos problemas en la familia. Otra generación y el mismo problema. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí tenemos un árbol rápidamente de un poquito para poder mirar qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos a Jacob, el hijo de Rebeca y de Isaac. Nos damos cuenta que Jacob tiene hijos con Lea, tiene hijos con Silpa, tiene hijos con Raquel y tiene hijos con Bilma. Y miramos que José es el hijo de Raquel, y su hermano menor, el más pequeño de todos, se llama Benjamín. ¿Cuántos sabían eso? Hay varias cosas muy interesantes de la historia de José, ya que el libro de Génesis, Moisés, nos muestra bastante del libro de José. Nos habla más de José que de Adán. Nos habla más de José que de Noé. Nos habla más de José
que aún de mismo Abraham. El libro de Génesis habla bastante de este personaje, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar, mostrándonos tanto con detalle la vida de este muchacho llamado José, hijo de Jacob y de Raquel? Casi la mitad del libro de Génesis se enfoca en José. Esto no es un accidente. Tiene que haber una razón. Y hoy en día vamos a mirar la razón por la cual este personaje domina tanto el libro de Génesis. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que entendieron los escritores del Nuevo Testamento como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, etcétera? Miramos una observación: la túnica. La túnica que recibió de su padre José tenía un gran significado según los rabinos. Según los rabinos, esta fue la túnica que recibió Adán en el huerto de Edén. Esta fue la túnica que pasó por las manos de Nimrod, pasó por las manos de Saúl, pasó por las manos de Jacob. E incluso en la literatura rabínica hay una profecía de que esta túnica era una túnica para un futuro sacerdote. Así que esta túnica tenía valor. Esta túnica era especial. Esta túnica era como un regalo directo de Dios. Había un historial, había poder, había profecía, había bendición. Y esta es la túnica que recibe el hijo favorito de Jacob, que se llama José. Imagínese la envidia que se levantó entre los hermanos. Si usted le da a uno de sus hijos, tiene varios hijos, y les regala una paleta, les regala un carro, les compra una televisión, ahí dicen en México va a haber bronca, dicen, va a haber problemas. ¿Por qué a mi hermano sí? ¿Por qué a mi hermana sí? ¿Por qué nos tratas así? ¿Por qué nos tratas allá? Esto era mucho, mucho más significativo que un simple carro o una simple televisión o un simple dulce. Y José es el que recibió esta túnica. Observamos que los escritores nos hablan de estas personas porque fueron inspiradas por Dios para establecer el patrón del Redentor del mundo, que usted y yo conocemos como Jesucristo de Nazaret, o el Mesías en hebreo. Lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que escribe Moisés, no es accidente. Dios mismo en el libro de Éxodo nos dice que fue el dedo de Dios que escribió en las tablas, que escribió lo que estamos leyendo, la palabra de Dios. No hay un accidente aquí. En cada porción de la palabra de Dios, en este caso, en esta porción estamos mirando la vida de José, hay un patrón, hay algo que Dios quiere que entendamos. Hay algo de Él mismo revelándose en las páginas de la palabra de Dios que Él quiere que consumamos y entendamos y que nos transforme. Y si usted y yo ponemos atención a la historia de José, vamos a dar cuenta de que apuntan al Mesías, apuntan a Jesús, porque toda la palabra de Dios habla de ¿quién? ¿No saben de quién habla? Habla de Jesús. ¿No se acuerda cuando Jesucristo se acercó a los doctores y a los escribas y les dijo: id y escudriñad las escrituras, porque ellas testifican de mí, y a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna? ¿Se acuerdan esa porción del libro de Juan? Jesucristo estaba revelando que todas las escrituras, toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia apunta a Él. Él se revela en el mismo principio. En Génesis capítulo 1, verso 1 lo miramos. Cuando miramos el inglés, el español y miramos el hebreo, ahí está Jesucristo. Ahí está Jesucristo, es el primero creado y es el que crea toda la creación. Lo miramos en Génesis capítulo 1. Cuando miramos que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, nos damos cuenta que es Jesucristo el que se mueve
por las faz de las aguas, porque el libro de Corintios nos dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo, el Mesías. Todas las escrituras hablan de Jesús, y es lo que vamos a ver aquí hoy. Los miro un poquito asustados. Hay muchas cosas interesantes que quiero que observe, porque la palabra de Dios siempre nos está tratando de hablar de Jesús, nos está tratando de revelar el patrón, la conducta que Dios quiere que entendamos y que sigamos con nuestras vidas. Miramos una comparación rápida para entender lo que Moisés estaba tratando de revelar, y lo que los escritores del Nuevo Testamento entendían es de que José era figura de Jesucristo. En otras palabras, la historia de José, la tragedia, el conflicto, la traición, todo lo que sucede en la vida de José muestra lo que iba a suceder en la vida del Mesías, de Jesús de Nazaret. Y los escritores del Nuevo Testamento entienden esto y concuerdan y revelan y identifican de que todo lo que vivió José es lo mismo que vivió Jesús, porque José testifican de Jesús. Mire lo que le sucedió, algunas cosas. Son muchas para nombrar, pero sí quería nombrar algunas pequeñas en este día. José era pastor. Génesis 37:2. Jesús es el buen pastor. Juan 10:11. José era amado por su padre. Génesis 37:3. Jesús era amado por su padre. Mateo 3:17. Habitó José en la presencia de su padre antes de bajar a Egipto. En Génesis 37, verso 2 al verso 4. Jesús habitó en la presencia de su padre antes de bajar a esta tierra, a este mundo. Juan capítulo 1, verso 2. José fue odiado por sus hermanos por el amor que recibió de Jacob y por las palabras que recibió de su padre, de Jacob, para sus hermanos. Jesús también fue odiado por sus hermanos. Juan capítulo 15, verso 15, Lucas 19:14, porque Jesús declaraba a Dios como su Padre en Juan capítulo 5, verso 18, y declaraba y manifestaba las palabras de Dios hacia los oyentes que lo escuchaban hablar. José habló de una soberanía futura en Génesis capítulo 37, verso 7 al verso 12. Jesús también habló de una soberanía futura en Mateo 26, verso 64, y Juan 18, verso 37. José fue mandado por su padre a sus hermanos para su bienestar en Génesis 37, 13 al 14. Y Jesús fue mandado a las ovejas perdidas de Israel por su padre en Juan capítulo 4, verso 34, y a salvar al mundo entero en Juan capítulo 3, verso 16 a verso 17. ¿Está mirando el patrón de Dios? ¿Está mirando a Jesús en la vida de José? El hermano de José tuvo un complot para matarlo a José. Génesis 37, verso 18 al 20. Los judíos hicieron un complot para matar a Jesús en Mateo capítulo 12, verso 14, capítulo 26, verso 4. Los hermanos de José no creyeron en el sueño que él había tenido en Génesis 37, verso 19 y verso 29. Y los hermanos de Jesús no creyeron en las palabras que él les declaraba a ellos en Mateo 27, verso 39 al 43. José fue vendido por plata, ¿sí se acuerdan? Y Jesús fue vendido por plata también. José fue se convirtió en un siervo para poder ayudar y rescatar a su familia
en Génesis 39, verso 1, José se convirtió también en un siervo, porque Isaías profetizó de que él iba a venir a sanar, a liberar, a ayudar al perdido. José fue exaltado sobre todo Egipto y fue dado un poder solamente a un lado de Faraón en Génesis 41, verso 39 al 40. Y Jesús fue exaltado por Dios sobre todo dominio, sobre toda potestad, con un reino que jamás tendrá fin, según Daniel capítulo 7 y Pedro capítulo 3, verso 22. Y hay cienes y cienes de detalles que pudiéramos mencionar en este día, pero creo que son suficientes para el día de hoy, para entender y mirar por qué el libro de Génesis, la segunda parte del libro de Génesis, casi la mitad del libro de Génesis, se enfoca en esta figura, en este personaje llamado José. ¿Qué es lo que Moisés quería establecer? ¿Qué es lo que Dios quería revelar por medio de Moisés? ¿Qué es lo que Dios quería que entendiésemos? De que un día el Mesías, un día el ungido de Dios, un día Dios mismo manifestado en carne iba a venir a esta tierra. Y así como la familia de José lo rechazó, también el mundo aquí iba a rechazar a Dios manifestado en carne. No es extraño de que cuando Jesucristo nació y creció y comenzó su ministerio público, de que la gente, mucha gente, muchos judíos, muchos fariseos, muchos escribas, muchos levitas, no todos, pero muchos lo rechazaron, porque estaba ya profetizado de que él iba a ser rechazado. ¿Qué dice el libro, el profeta Isaías? Dice varón de dolores, dice Isaías que cuando lo miraran al Mesías lo iban a ver inatractivo, que no lo iban a aceptar, que no lo iban a desear. ¿De dónde agarra esas palabras el profeta Isaías? Las agarra de Moisés, las agarra del libro de Génesis, las agarra de la vida de José. Una de las pruebas de que Jesucristo es el Mesías o es Dios manifestado en carne es de que fue rechazado por su gente. Estaba profetizado, los profetas y Moisés hablaron de que iba a ser rechazado. Esa es prueba de que él era el verdadero, de que él era el Hijo de Dios. Cuando la Biblia del Nuevo Testamento habla de la frase Hijo de Dios, significa el Rey de Israel, es lo que significa el Hijo de Dios. No está hablando de una segunda persona, está hablando de una función que hace el Rey de Israel. ¿Qué significa la palabra Mesías? Significa el ungido. ¿Y quién es el que era ungido? El rey era ungido. ¿Se acuerdan cómo Samuel ungió a David como rey? Con el cuerno. Porque todo testifica de que Jesús es el Rey de Israel, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios manifestado en carne, Jesús es la revelación del Dios invisible, etc. Algunos preguntan, ¿es que todos los judíos lo rechazaron? No, no fue así. No todos lo rechazaron. Mateo no lo rechazó, ni Lucas, ni Juan, ni Pablo. No todos lo rechazaron. En el libro de Hechos, más de la mitad del libro de Hechos habla de gente que lo aceptó, no lo rechazaron. Incluso escuché a un rabino que se puso a contar y en el primer siglo hubieron aproximadamente 300,000 judíos que aceptaron a Jesús, que fueron bautizados en el nombre de Jesús, que se arrepintieron, que fueron llenos con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que se convirtieron a lo que estaban predicando los apóstoles. No todos lo rechazaron, pero muchos sí lo rechazaron de la misma forma que rechazaron a José. Y en la vida de José, en la porción de esta semana que estamos leyendo, usted ya conoce la historia. ¿Cuántos conocen la historia? Alce su mano. Conoce la historia. Se puede dividir en dos partes. La primera parte es trágica, es traicionado por sus hermanos, es vendido, es llevado a Egipto. Pero estando allá en Egipto, Dios lo ayuda,
Dios le da habilidades, sube y es transformado como el segundo en Egipto después de Faraón, y luego regresa a su familia, ¿sí se acuerdan? Regresa a la familia para recibir comida y no lo reconocen. No lo reconocen porque está vestido diferente. No lo reconocen porque ha pasado por una transformación. ¿De qué nos testifica el Nuevo Testamento? De que el Mesías, de Jesús de Nazaret, un día va a regresar. Un día va a regresar y lo van a ver. Lo van a ver y no lo van a reconocer. Juan en el libro de Apocalipsis dice que lo miró y cayó como muerto. Eso dice Juan. Y cuando escuchó su voz hablar, dice que se comenzó a temblar. Y lo describe como el Todopoderoso sentándose en el trono. Como el profeta Daniel lo había descrito, así lo describe Juan. De sus ojos eran salía como fuego. De su boca había una espada de dos filos. Cuando hablaba se escuchaba como el río que sonaba con fuerzas. Era blanco como la nieve. Y no reconoció a Jesús, porque Jesús había pasado por una transfiguración en el libro de Apocalipsis, así como Moisés nos dice de que José pasó. Un día, la gente que no ha aceptado a Jesús, la gente que no ha recibido a Jesús, un día lo van a ver de una manera diferente. Es lo que estás testificando en esta porción de esta semana. Un día va el Señor Jesucristo a regresar diferente. Y quizás no lo va a reconocer la gente, así como no reconocieron a José. Así como le pidieron perdón a José cuando él se reveló a ellos y les dijo: yo soy José, su hermano. Y corrió y sacó a Benjamín y abrazó a Rubén y abrazó a sus hermanos. Y dijo: lo que ustedes habían planeado para mal, Dios lo volteó para bien. Si se acuerdan de esas palabras. Un día Jesucristo va a regresar al mundo y va a revelarse tal y como él es, y aquellos que lo rechazaron van a verlo y van a decir: ¿qué hicimos? ¿A quién traicionamos? ¿A quién nos negamos? Porque la historia de José no tan solo es una historia, sino que es una profecía también. Es un patrón que Moisés está estableciendo. Cuando llegamos al libro de al libro de Deuteronomio, Moisés mismo dice: esperen, en el futuro va a venir uno como yo. Va a venir uno que es como yo y les va a revelar todas estas cosas. Hablaba de que en el futuro el Señor Jesucristo iba a venir. Así que la historia de José que estudiamos esta semana es una historia muy importante. Agarra un papel, un lápiz y comience a escribir los detalles de la vida de José, y comience a escribir los detalles de la vida de Jesús, y usted va a poder mirar que en la vida de José se está revelando Jesucristo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Me puse a escribir todos los detalles que habían, y había más de 100 similitudes entre Jesús y José. No es cualquier historia, no es un accidente. A veces leemos la historia de José y no sabemos exactamente cómo entenderla. Pero cuando nos damos cuenta de que toda la palabra de Dios testifica de Jesús y todo se trata de Jesús, y las escrituras fueron habladas por la boca de Jesús y todo apuntan a Él, entonces es más fácil entender las escrituras. Porque esto es lo que entendían el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento. Es lo que entendían los profetas. Esto es lo que entendía el rey David en el libro de los Salmos, de que todo apuntaba al rey de Israel. Todo apuntaba al soberano, todo apuntaba a aquel Dios que hizo la creación de la nada. Póngase de pie en esta tarde.
Le animo a que si no ha leído esta porción y Él habitó, de que vaya y la lea y se dé cuenta usted de que Jesucristo está allí, enfrente de usted. En Génesis 37 al 40 y en adelante, el Señor revelándose su primera venida y su segunda venida. La primera venida porque fue rechazado por muchos, porque lo miramos, como dice Isaías, inatractivo, para que no le decíamos, dice Isaías. Pero como José, cuando comienza a ser segundo después de Faraón y comienza a revelarse como el personaje que él es, con poder y con la capacidad de dar vida a su familia, y habla de una transformación así. La historia de José habla de la segunda venida de Jesús también, de que cuando Él nos muestre y Él regrese, vamos a mirarlo con poder, vamos a mirarlo con dominio, vamos a mirarlo con autoridad. Por eso Daniel habla de esto en Daniel capítulo 9, de que había uno que iba a recibir un imperio eterno, que había uno que iba a recibir un reinado que fuese para siempre, uno que iba a ser adorado por todas las tribus y por todas las lenguas en el cielo. De esto los profetas testifican más adelante. ¿Cuántos han leído eso? El libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Apocalipsis. Comienza usted a mirar las conexiones, comienza usted a mirar qué es lo que la palabra de Dios está tratando de revelar, porque la palabra de Dios es para ser entendida. Dios quiere que entendamos su palabra para poder practicarla. Si usted no la entiende, nunca la va a poder practicar. Se trata de que usted sepa usar este armamento, esta herramienta, esta espada.